Vamos a seguir con el segundo tema de elasticidad de demanda. En este caso, elasticidad ingreso de la demanda. La elasticidad ingreso de la demanda, que lo vamos a simbolizar E sub I, mide el impacto, la reacción relativa de la cantidad demandada de un bien o de un servicio ante variaciones en el ingreso del consumidor. Igual que en el caso de la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad ingreso va a tener una fórmula de elasticidad ingreso en un punto o puntual y va a existir una fórmula que se denomina elasticidad ingreso, fórmula arco, en donde mediante esta fórmula vamos a poder medir la variación relativa de la cantidad demandada ante variaciones existentes o experimentadas en un segmento o en un arco de ingreso. Bien, la elasticidad ingreso puede arrojar algunos coeficientes posibles que nos van a dar distinto tipo de información. Primero, la elasticidad ingreso puede tener coeficiente negativo. Si la elasticidad ingreso tiene coeficiente negativo, esto me va a implicar una relación inversa entre cantidad consumida del bien y variación del ingreso. Si aumenta el ingreso, disminuye la cantidad consumida del bien. O bien, si disminuye el ingreso, pues aumenta la cantidad consumida o adquirida de ese bien o servicio. Si el coeficiente de elasticidad de ingreso tiene signo negativo, eso da lugar a que consideremos este tipo de bien en cuestión, por su relación inversa con el ingreso, como un bien denominado inferior. Vale decir que tiene un comportamiento inverso en cuanto al gasto, a la cantidad consumida con respecto al nivel de ingreso experimentado por el consumidor. Puede que este coeficiente sea un número positivo. Si es un número positivo, puede que su valor se ubique entre 0 y 1, o puede que su valor sea mayor a 1. Si el coeficiente es positivo y su valor absoluto se ubica entre 0 y 1, hablamos de bienes denominados bienes normales que tienen un comportamiento o una relación directa entre gasto y variación de ingreso. Vale decir, cuando aumenta el ingreso, aumenta la cantidad demandada en forma menos que proporcional, y cuando disminuye el ingreso, disminuye la cantidad demandada en forma menos que proporcional. Si el coeficiente es positivo y su valor absoluto es mayor a 1, pues hablamos de los denominados bienes superfluos o de lujo. Vale decir que la reacción de la cantidad demandada ante variaciones experimentadas en los distintos niveles de ingreso del consumidor va a experimentar una sensibilidad más que proporcional a la variación del ingreso. Este tipo de información, vale decir, cómo reacciona la cantidad demandada ante variaciones en el ingreso, nos puede servir desde una perspectiva, primero, desde una perspectiva de diseños de políticas de venta, si estoy hablando de una empresa en particular, o nos puede servir, si estoy hablando como responsables de políticas públicas, para idear, delimitar, diseñar una política de variación de ingresos teniendo en cuenta cómo van a reaccionar los distintos consumidores ante evoluciones en más o en menos de su nivel de ingreso con respecto a la variación de su gasto o de su compra, en función de si los tipos de bienes, ya sean normales, inferiores o superfluos, van a responder de distinta manera ante la evolución en más o en menos de los distintos niveles de ingreso. Vale decir que los instrumentos que venimos estudiando hasta ahora, que nos hablan del amplio espectro de las elasticidades de demanda, sea precio, sea ingreso, y ahora nos vamos a abocar
al tercer caso de elasticidad de demanda, elasticidad cruzada, siempre nos van a permitir diseñar desde lo micro, desde lo macro, instrumentos de políticas, ya sea de ventas, si estoy en una empresa, ya sea de instrumentos de políticas públicas relacionadas con alentar o desalentar a través de la reactivación del ingreso o teniendo en cuenta las consecuencias de las relaciones y reacciones del ingreso, el consumo o no de determinados bienes y servicios. Vamos al último instrumento que vamos a considerar en la clase de hoy, que se denomina elasticidad cruzada de la demanda. La elasticidad cruzada de la demanda la voy a simbolizar con EXI. Y si observamos la fórmula, si concluimos reacciones en función de la composición de una forma en particular, vemos que este instrumento va a medir cómo impacta la sensibilidad relativa del gasto, la variación relativa de la cantidad consumida en un bien X en particular, cuando varía el precio de otro bien que puede o no estar relacionado. También, como todo tipo de elasticidad, voy a tener una fórmula de elasticidad en un punto puntual y voy a tener una fórmula de elasticidad arco, que siempre va a considerar un espectro de variación dentro de lo que se considera una variación segmentaria o dentro de un segmento. Dijimos entonces que la elasticidad cruzada de la demanda mide el impacto relativo de la cantidad demandada cuando se producen variaciones experimentadas en el precio de otro bien. Este coeficiente a mí me va a indicar de si, en función del valor absoluto del resultado, si entre los bienes X e Y existe algún tipo de relación significativa. Los coeficientes posibles pueden ser los siguientes, siempre en valores absolutos. El coeficiente puede ser positivo, negativo, igual a 0. Bien, ¿de qué forma o qué significa que el coeficiente sea positivo? Fíjense, cuando varía el precio de un bien, aumenta la cantidad consumida de otro bien. La relación entre variación de precio del bien y cantidad demandada del bien X va en el mismo sentido. Este comportamiento obedece a aquellos conjuntos de bienes denominados por la teoría económica como bienes de demanda rival. Aumenta el precio del arroz, aumenta la cantidad consumida de fideos. Aumenta el precio de la carne, aumenta la cantidad consumida de alguna alternativa, como ser carne de pollo o pescado. Por eso, si el coeficiente en valores absolutos nos arroja un significado positivo, significa que los bienes X e Y tienen una relación de rivalidad. Bienes rivales o sustitutos. Bien, ¿qué pasa si el coeficiente es negativo? Aumenta el precio de un bien, disminuye la cantidad consumida de otro bien. Vale decir, la variación del precio del bien Y influye desacelerando o en sentido inverso con la cantidad consumida del bien X. ¿Qué significa o cómo podemos ejemplificar este tipo de relación? Aumenta el precio del cartucho de impresora, disminuye la cantidad impresas de hojas. Aumenta el precio del asado, disminuye la cantidad consumida de carbón. Este tipo de relaciones se dan en aquellos bienes denominados por la teoría económica como bienes complementarios.
Vale decir, para satisfacer una misma necesidad, el consumidor necesariamente los va a tener que demandar de manera incluyente. Cuando el coeficiente es igual a 0, significa, por definición, que si tengo un cociente entre numerador y denominador, el resultado es 0 cuando el numerador arroja un resultado equivalente a 0. Este resultado en valores absolutos es 0 cuando ante variaciones experimentadas en el precio del bien Y, el bien X no reporta cambio alguno. Y se trata, en ese caso, de bienes denominados independientes. Vale decir, o satisfacen necesidades totalmente diferentes, no guardan ningún tipo de relación en cuanto a la satisfacción de alguna necesidad específica. Vale decir que la variación en el precio del bien Y no influye de manera alguna en la cantidad consumida o en el gasto efectuado por el consumidor de un bien cuyo horizonte, cuyo campo de acción se define como la cantidad consumida de bien X. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad para comprender la teoría de las elasticidades de demanda y a partir de ahora avanzaremos con el próximo núcleo temático.